Episodio 1, el susurro bajo el Salmo 91. Nadie miraba a Sor Amalia sin pensar en pureza. Su rostro parecía tallado por ángeles. Y sus silencios eran más elocuentes que cualquier sermón. Desde que llegó al convento de Santa Cruz de los Votos, su presencia se convirtió en un bálsamo. Los rezos eran más profundos, las confesiones más sinceras, y el aire más denso. Esa mañana, la misa transcurría como cualquier otra. Las monjas leían los salmos en voz baja, mientras el incienso flotaba como si también rezara. Amalia, sentada en el tercer banco, tenía entre sus manos una Biblia antigua con las esquinas gastadas por la devoción. Sus dedos, delicados como pétalos de lirio, pasaban página por página hasta detenerse en el Salmo 91. Pero algo cayó. Un pequeño papel, doblado en 4, salió disparado como si escapara de un secreto muy bien guardado. Nadie lo notó, salvo Sor Teresa, la hermana más joven del convento, que barriendo el pasillo de mármol, vio cómo el papel danzaba hasta detenerse a sus pies. Lo levantó con curiosidad ingenua. Esperaba una nota de oración, tal vez una reflexión piadosa. Pero al desplegarlo, el aire cambió, un escalofrío la recorrió. La caligrafía era perfecta, como escrita por una mano celestial, pero el contenido era todo menos divino. Mis rodillas tiemblan no por penitencia, sino por el deseo que me consume cada vez que pronuncio su nombre en la oscuridad. Si él me escucha, debe saber que no rezo con la boca, sino con todo mi cuerpo. Sor Teresa sintió que algo dentro de ella se quebraba. Sus mejillas ardían, sus piernas flaquearon, y su vista, borrosa de vergüenza o excitación. No sabía si seguir leyendo o huir. Giró la cabeza. Amalia seguía leyendo su Biblia, como si nada, pero, esa sonrisa leve en sus labios, esa forma en que sus dedos acariciaban las hojas, como si fueran piel. Teresa guardó la carta en su manga. Nadie podía verla, nadie debía saberlo. Esa noche, no pudo dormir. La carta era ahora un incendio bajo su almohada. Cada palabra, un susurro en su oído. Y por primera vez desde que tomó los hábitos, sintió culpa sin pecado. Al día siguiente, la buscó. No pudo evitarlo. Esperó a que Amalia estuviera sola en el huerto, leyendo nuevamente aquella Biblia. Con voz temblorosa, le preguntó: ¿Puedo leer contigo? Amalia alzó la mirada. Sus ojos eran serenos. Demasiado serenos. Claro, hermana, dijo con dulzura. El Salmo 91 es especial. Teresa se sentó a su lado, y mientras leía en voz alta las palabras de protección y refugio divino, juraría haber oído otra voz, una que no estaba en el texto, un gemido, un susurro, y supo, sin duda alguna, que esa no sería la última carta. Episodio 2, la letra que ardía sin fuego. Sor Teresa no volvió a mirar a Sor Amalia de la misma manera. Desde que leyó aquella carta escondida entre los salmos, el convento dejó de ser un refugio de silencio para convertirse en un eco constante de preguntas sin respuesta. ¿Quién escribía aquellas líneas ardientes? ¿Era Amalia la autora, o solo la guardiana de un deseo que no se atrevía a pronunciar? Esa tarde, mientras limpiaban la sacristía, Teresa observaba a su compañera con ojos que ya no eran inocentes. Cada movimiento de Amalia, el modo en que agachaba la cabeza, cómo rozaba el crucifijo con los labios, como sus dedos acariciaban las páginas sagradas como si fueran una piel viva, la dejaban con el corazón desbocado. Y entonces ocurrió, al mover el reclinatorio de madera donde Amalia solía rezar, Teresa encontró algo atascado entre los listones del respaldo, otra hoja, dobladita, escondida, pero esta vez perfumada. Sus manos temblaban. La abrió con el mismo cuidado con que se abriría una reliquia sagrada. Y lo que leyó la dejó sin aliento. Hoy, mientras el incienso llenaba el altar, imaginé sus dedos en mi cuello, no en señal de castigo, sino de rendición. Cada palabra de la escritura me atraviesa el pecho como un susurro húmedo. No sé si rezo o peco, pero sé que me siento más viva que nunca. La caligrafía era idéntica a la de la primera carta. Curvada, delicada, casi celestial. Pero lo más perturbador era el hecho de que cada letra parecía vibrar en el papel. No era tinta común. Era algo más, como si alguien la hubiera escrito con pasión líquida. Sor Teresa, con el rostro encendido, guardó la carta en el hábito con disimulo. Por dentro, ardía. Esa noche, durante la cena, no dejó de mirar a Amalia. La joven monja comía lentamente, con una calma provocadora. Nadie más parecía notar nada extraño. Pero Teresa sí, lo sentía.
Cada vez más. Cuando todas se retiraron a sus celdas, Teresa se quedó rezando sola en la capilla, fingiendo una devoción que esa noche no sentía. La mente le latía con frases prestadas. Su cuerpo, con pecados ajenos. Entonces, pasos suaves en la oscuridad. Amalia entró en la capilla. No dijo palabra. Se arrodilló frente al altar, a unos pasos de Teresa, sin mirarla, y empezó a leer. Era un salmo, el 45, pero la forma en que lo recitaba era otra. Cada palabra tenía el ritmo de una caricia. Cada pausa era un suspiro contenido. No parecía rezar, parecía recordar. Y entonces, mientras su voz rozaba el versículo 9, algo cayó de su Biblia otra vez. Una hoja más. Esta vez, Teresa no la recogió. La dejó ahí. Quería ver qué haría Amalia. Pero Amalia no se inmutó. Terminó de leer. Besó el altar, y salió en silencio. Como si nada hubiera ocurrido. Pero Teresa lo supo en ese instante. Las cartas no eran accidentales. Eran una invitación. Episodio 3, el suspiro que no venía de Dios. Las noches en el convento de Santa Cruz siempre fueron silenciosas. Pero desde que Sor Teresa encontró la segunda carta, el silencio se volvió inquietante. Como si escondiera respiraciones que no pertenecían a nadie, o a todos. Ella dormía mal, o fingía dormir. Más bien, se acostaba con la carta debajo de la almohada y se despertaba con el cuerpo encendido. En su interior, algo había despertado, algo que ni las penitencias más crueles lograban calmar. Y entonces, ocurrió lo inexplicable. A las 3 de la madrugada, la hora en que el convento parecía suspendido entre el mundo y el más allá, Teresa se levantó al sentir un susurro. No una voz clara, sino un jadeo, breve, cortado, como un gemido ahogado por la culpa. Vino desde el claustro central. Descalza, temblorosa, salió al pasillo. La luna filtraba una luz pálida a través de los vitrales. El sonido volvió, esta vez más profundo, más humano. Siguió el eco hasta la antigua biblioteca, esa que solo abrían durante estudios bíblicos. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad parecía más espesa que de costumbre. Y allí, en medio de esa sombra sagrada, la vio, Sor Amalia, de rodillas frente a un atril de madera, su hábito caído hasta la cintura, el torso desnudo bañado por la luz de una vela solitaria, sus labios entreabiertos, sus ojos cerrados y su mano, acariciando lentamente el borde de la Biblia abierta. Pero no rezaba. Sus labios no pronunciaban salmos. Murmuraban un nombre. Un solo nombre. Una y otra vez. Como una plegaria secreta que nacía del deseo y no del alma. Teresa retrocedió, aterrada y fascinada. Quiso huir, pero no pudo. Algo más fuerte que ella la mantenía clavada al suelo. Mirando. Sintiendo. Entonces, Amalia abrió los ojos. Y la miró. No gritó. No se cubrió. Solo susurró. No sabías que rezar también puede ser placer, ¿verdad? Teresa sintió que se le partía la respiración. Dio un paso atrás. Tropezó con una silla y cayó al suelo. Amalia se acercó. Lentamente. Con esa calma que solo tienen las que ya no temen ser juzgadas. Le extendió la mano. ¿Quieres que te muestre cómo se siente rezar con todo el cuerpo? Pero Teresa se levantó de golpe y corrió. Corrió como si escapara del diablo. ¡Oh de Dios! No volvió a su celda. Pasó el resto de la noche llorando en la capilla, de rodillas frente al altar, pidiendo perdón por algo que no había hecho, pero que deseaba profundamente hacer. Y mientras el amanecer se filtraba entre los vitrales, la vio, una hoja nueva, justo en el banco donde ella solía sentarse. No la tocó, sabía que estaba escrita para ella. Episodio 4, confesiones que no llegaron al altar. La Madre Superiora, Sor Magdalena, llevaba más de 30 años entre los muros del convento. Había visto de todo, dudas, crisis, lágrimas ocultas bajo el velo. Pero lo que empezaba a sentirse en Santa Cruz no era simple inquietud espiritual. Era otra cosa, algo más denso, más carnal. Las monjas comenzaban a cambiar. Algunas evitaban rezar en grupo. Otras salían a caminar al huerto en solitario, murmurando palabras que no estaban en ningún salmo. Y en los pasillos, a ciertas horas, flotaban aromas que no venían de flores ni de incienso, sino de cuerpos agitados. Sor Magdalena, movida por la intuición que solo tienen las que han callado más de lo que han dicho, decidió observar, sin avisar, sin confrontar. Una noche, antes del rezo final, entró a la celda de Sor Amalia. No encontró a la joven,
Pero sí algo más revelador, una Biblia abierta sobre la cama, marcada por un lazo rojo en el Salmo 63. Y dentro de sus páginas, otra carta. La Madre Superiora la tomó con manos firmes. Mi boca pronuncia su nombre como si fuera vino. Mis muslos tiemblan como si fueran tierra santa. No quiero redención, quiero repetición. Y si pecar es esto, entonces que me condenen todos los ángeles. Menos él. La letra era perfecta, casi demasiado perfecta. Aquello no era una nota clandestina escrita a toda prisa. Era una confesión cuidadosamente trazada. Una entrega. Sor Magdalena cerró la Biblia con fuerza. No sintió rabia. Sintió curiosidad. Al día siguiente, llamó a Sor Amalia a su despacho. La joven entró con la cabeza gacha, pero sin el temblor de quien sabe que será juzgada. Su rostro irradiaba una calma peligrosa, casi seductora. He encontrado algo entre tus salmos, dijo la Madre Superiora, dejando caer la carta sobre la mesa. Amalia no pestañeó. ¿Lo leyó? Madre, lo leí. Silencio. ¿Tiene algo que confesarme? ¿Usted qué cree? La pregunta, lanzada con voz suave, cayó como una provocación disfrazada de inocencia. La Madre Superiora respiró hondo. ¿Quién es él? Amalia sonrió apenas. No era burla, era devoción. No es un hombre. Si es eso lo que teme. Es una presencia. Una voz que solo escucho cuando estoy desnuda de todo. Incluso de culpa. Eso no es doctrina. No, pero es fe. Esa noche, Sor Magdalena no pudo dormir. La carta seguía ahí, sobre su escritorio, brillando como una tentación en papel. La releyó varias veces, buscando alguna señal, algún nombre, algún error, pero todo en ella era exacto, puro, incluso en su impureza. Y sin entender por qué, la guardó, no en el fuego, no en la basura, sino en su misal personal, ese que no tocaba desde hacía años. Y al hacerlo, notó algo extraño. Otra carta, más antigua, doblada con cuidado, una que no recordaba haber guardado, con la misma caligrafía, y escrita a su nombre. Episodio 5, el cuerpo como instrumento de oración. Desde que Sor Magdalena encontró aquella carta escrita misteriosamente a su nombre, su mundo interno comenzó a agrietarse. Durante años había predicado la obediencia, la castidad, el sacrificio, pero ahora, una parte dormida de su ser se revolvía como si hubiera sido invocada por una lengua antigua. No compartió el hallazgo con nadie. Solo lo leyó, una y otra vez, en la oscuridad de su celda, como quien reza un salmo prohibido. Te observé, madre, no como se observa un cuerpo, sino como se contempla un altar. Tus labios tiemblan al decir amén, como si escondieran una hazme tuya. ¿Cuántas veces rezaste, sin saber que estabas tocando el cielo desde dentro? No tenía firma, pero la tinta aún olía a jazmín. Mientras tanto, Sor Teresa seguía atrapada en su propio infierno de deseo y confusión. Había jurado no volver a buscar una carta. Había prometido ignorar a Amalia. Pero la carne tiene memoria. Y el alma, también desea. Aquella tarde, tras los rezos de vísperas, Teresa entró sola a la lavandería del convento. Un lugar húmedo, apartado, donde las voces apenas rebotaban contra las piedras. Y allí estaba Amalia, de pie, de espaldas, el hábito desanudado, revelando la curva de su espalda blanca y húmeda por el vapor. Lavaba a mano sus propias prendas, como si eso fuera parte de algún ritual íntimo. No se volvió al escucharla. Solo habló. ¿Has venido a mirarme, o a confesar? Teresa tragó saliva. He venido a entender. ¿Entender qué? Porque siento que cada vez que rezo, no estoy hablando con Dios, sino contigo. Amalia giró lentamente. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían. Porque rezas con miedo. Y Dios no escucha el miedo, pero el placer sí. Se acercó a Teresa y tomó su mano. Ponla aquí, susurró, llevándola hacia su pecho, justo sobre el corazón. ¿Lo sientes? Teresa asintió, estremecida. Así late cuando oro. Así vibra mi fe. La joven intentó retirar la mano, pero Amalia la sostuvo con dulzura. Tu cuerpo no es un templo, es un salmo. Uno que nadie se atrevió a leer en voz alta. Hasta ahora, Teresa, entre lágrimas, no supo si estaba cayendo, o siendo elevada. Pero antes de que cualquier límite se rompiera, un sonido interrumpió, el golpeteo firme de un bastón contra la piedra. La Madre Superiora. Ambas se separaron de golpe. Amalia volvió a atarse el hábito sin perder la compostura.
Teresa temblaba como una vela a punto de apagarse. Sor Magdalena entró sin preguntar. Sus ojos se posaron en ambas. Su mirada no era de escándalo. Era de reconocimiento. Teresa, regresa a tu celda, ordenó con voz baja pero firme. Amalia y yo debemos hablar, a solas. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Su cuerpo todavía vibraba. Pero lo que más la inquietaba no era el roce, ni las palabras, ni el calor. Era la mirada de la Madre Superiora. Porque por primera vez, no parecía la de una jueza. Parecía la de alguien que ya había pecado. Episodio 6. El espejo que revelaba placer. El convento de Santa Cruz escondía rincones olvidados. Habitaciones selladas por el tiempo y el silencio. Una de ellas era el antiguo confesionario, clausurado años atrás tras un derrumbe parcial del techo. Nadie lo usaba. Nadie entraba. Nadie, hasta ahora. Esa mañana, Sor Magdalena abrió la puerta con una llave oxidada que llevaba colgada al cuello desde su juventud. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que, desde aquella conversación con Amalia en la lavandería, algo en su interior exigía ser confrontado. El aire dentro del confesionario era espeso. El polvo flotaba como un rezo suspendido. Pero lo que más llamaba la atención no era el altar quebrado, ni los bancos cubiertos por sábanas antiguas. Era el espejo. Uno grande, rectangular, apoyado contra la pared opuesta al asiento del confesor. No era normal tener espejos allí. Nadie se miraba mientras confesaba. Nadie debía hacerlo. Se acercó. El cristal estaba empañado por el tiempo. Pero cuando lo limpió con la manga, lo que vio la dejó sin aliento. Su reflejo no era ella. No del todo. La figura en el espejo era más joven. Su rostro, sin arrugas. Su mirada, hambrienta. Y lo más perturbador, estaba desnuda. Sor Magdalena retrocedió, tropezando con el banco. Cerró los ojos. Parpadeó. Miró de nuevo. Ya no era su reflejo. Ahora era el de Amalia. De rodillas. De espaldas. Rezando y temblando. Pero lo que más estremecía no era la imagen, sino lo que venía con ella, un susurro que parecía salir del cristal. No es pecado mirarte como él te hizo. El verdadero pecado es nunca haberte tocado como merecías. La Madre Superiora cayó de rodillas. El crucifijo colgado de su cuello golpeó el suelo con un sonido hueco, como una campana invertida. Ese espejo no mostraba la carne, mostraba el deseo. Al anochecer, fue Sor Teresa quien se acercó a la biblioteca buscando respuestas. Había oído rumores, voces que hablaban del confesionario antiguo, de una visión que cambiaba según quien la mirara. Amalia la esperaba allí, sin hablar. Tomó su mano y la llevó de nuevo al confesionario. ¿Estás lista para verte, de verdad? Teresa tragó saliva y asintió. La habitación olía a humedad y a algo más, incienso y cuerpo. Amalia la dejó sola frente al espejo y salió. Teresa respiró hondo. Se acercó. Y lo vio. No era su reflejo. Era su deseo. Ella misma. Pero diferente. Con el hábito abierto. Los ojos cerrados. Las manos entrelazadas sobre su vientre desnudo. Rezando con una pasión que jamás se había permitido sentir. Una voz emergió del fondo del cristal. Te negaste tanto, que olvidaste que Dios también habita en la piel. Teresa cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Cuando los abrió, ya no estaba sola. Amalia la abrazaba por detrás. No con lujuria, con ternura. Todas las que hemos visto el espejo, ya no rezamos igual, susurró. Ahora sabemos que hay salmos que solo se entienden con el cuerpo. Teresa apoyó la frente contra. Episodio 7. El hombre que nunca debió entrar. El padre Gabriel llegó al convento una mañana nublada, con el rostro cubierto por una expresión de falsa humildad y la sotana impecablemente planchada. Lo enviaron desde la diócesis, tras recibir una carta anónima que advertía movimientos impuros y oraciones desviadas entre las hermanas de Santa Cruz. Decía que venía a investigar, pero desde que sus botas pisaron el umbral del convento, algo se rompió en el aire, como si lo profano hubiese cruzado una línea invisible. Sor Magdalena lo recibió con cortesía, aunque con los ojos fríos como el mármol. Aquí oramos, le dijo, y si hay pecado, el silencio lo confesará solo. El sacerdote asintió, pero no vino a escuchar oraciones. Vino a buscar grietas. En sus primeras horas, Gabriel notó lo extraño, las monjas hablaban poco, pero sus ojos lo decían todo. Algunas lo evitaban, otras lo observaban demasiado, y todas, sin excepción, temblaban ligeramente cuando se mencionaba a Sor Amalia. No tardó en fijarse en ella. Joven, hermosa,
serena. Sin embargo, había en su forma de caminar un algo casi blasfemo, un ritmo secreto. Una seguridad que no encajaba en el molde del convento. ¿Puedo confesarme, padre?, le preguntó Amalia esa noche. En la capilla vacía. Gabriel aceptó sin dudar. Lo que no sabía, era que sería él quien terminaría confesando. La confesión no fue en voz baja. Fue en susurros lentos. Cada palabra un cuchillo envuelto en terciopelo. He sentido cosas, dijo Amalia, mientras rezaba. Calor entre las piernas. Vibración en el pecho. Como si el espíritu descendiera, pero no en forma de paloma. Gabriel tragó saliva. El confesionario estaba oscuro, pero el sonido de su respiración lo delataba. Continúe, dijo, fingiendo firmeza. A veces, leo los salmos y siento que alguien me acaricia desde dentro. Como si mis plegarias fueran tocadas por dedos invisibles y bendecidas con gemidos. Un silencio. Largo. Denso. Eso no es obra divina, murmuró el padre. Entonces es más poderosa que Dios, porque me hizo creer que lo era. Gabriel salió del confesionario con el rostro bañado en sudor. No sabía si quería huir o quedarse. Esa noche no durmió. Se encerró en la habitación de visitas. Pero no pudo evitar abrir la Biblia del convento, que alguien había dejado en su mesa. Entre el Salmo 139 y el 140, una carta. A ti, que crees venir a juzgar. Te digo esto, serás tentado no por la carne, sino por lo que hay detrás de ella. Porque hay palabras que no son suyas, sino nuestras. Y el pecado, ya no te pertenece. La letra era la misma, pero la firma, esta vez, decía, la que no necesita perdón. Gabriel dejó caer la carta. Un temblor subía por su espina dorsal. Y entonces, lo vio, en el espejo de su cuarto. No su reflejo, el de Amalia, con el hábito entreabierto. Sus manos juntas, los labios moviéndose sin emitir sonido, pero con la piel hablando todo lo que su boca callaba. Y detrás de ella, el propio Gabriel, no como sacerdote, sino como hombre. Y en el reflejo, estaba arrodillado. Episodio 8, las lágrimas del crucifijo. Desde la llegada del padre Gabriel, el convento ya no respiraba igual. Las oraciones eran más largas, pero menos devotas. Las miradas, más fugaces, pero más cargadas. Y en medio de todo ese caos sagrado, comenzó a suceder lo imposible. El crucifijo mayor del altar empezó a llorar. La primera en notarlo fue Sor Teresa. Mientras limpiaba los candelabros una madrugada, vio una gota deslizarse por el rostro de Cristo tallado en madera. Pensó que era humedad, pero al tocarla, su dedo ardió. No era agua, era sal. Y dolor. Corrió a avisar a Sor Magdalena. ¿Estás segura?, preguntó la Madre Superiora, con la voz entrecortada. Sí, lloraba, justo después de que Sor Amalia saliera de la capilla. El rumor se propagó como fuego entre las celdas. Las monjas comenzaron a rezar con miedo, como si la imagen del Señor estuviera presenciando algo que ninguna se atrevía a nombrar. Sin embargo, Amalia seguía rezando cada noche, sola, bajo la cruz que lloraba. El padre Gabriel, perturbado por lo que había presenciado, en el espejo, en las cartas, en sí mismo, quiso confrontarla. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó. Una noche, viéndola de rodillas ante el altar. Amalia no se movió, solo dijo, estoy pidiendo permiso para tocar lo que me prohíben. ¿A quién le pides permiso? Ella levantó el rostro, y sus ojos brillaban como brasas. A él, el de verdad, el que no castiga el deseo, sino que lo bendice. Gabriel apretó los puños. Su cuerpo temblaba. No por furia, por necesidad, y por miedo a esa necesidad. Entonces lo vio. Una gota cayendo desde la frente de Cristo. Otra, y otra más. Gabriel cayó de rodillas, sin saber si estaba orando o derrumbándose. Esto no puede ser divino, murmuró. No lo es, respondió Amalia. Es humano, y eso es lo más sagrado que existe. Esa misma noche, Sor Magdalena decidió actuar. Entró sola a la capilla. Mientras todas dormían, quería ver por sí misma lo que nadie podía explicar. La cruz estaba ahí, majestuosa, inmóvil, y sin embargo lloraba. Se acercó. Una lágrima cayó sobre su mejilla. En ese instante, algo la atravesó, un recuerdo olvidado. Un suspiro en el confesionario de su juventud. Unas manos que nunca tocó. Unos labios que nunca se atrevió a besar. Y comprendió, el dolor de esa cruz no era por los pecados cometidos, sino por los deseos reprimidos. Se arrodilló y rezó.
No un Padre Nuestro, sino un susurro. Perdónanos por todo lo que no nos permitimos amar. Y al abrir los ojos, allí estaba. Una carta. A sus pies. Cuando el cuerpo se ofrece en silencio. El cielo no responde con palabras, responde con lágrimas. Desde entonces, el crucifijo llora cada noche en que Amalia ora. Y nadie, ni siquiera el sacerdote, se atreve a detenerla, porque ya no saben si están presenciando un milagro, o el principio de una nueva religión. Episodio 9, el salmo que abría el deseo. Noche tras noche, el crucifijo lloraba, y noche tras noche, Sor Amalia recitaba el mismo salmo, como si fuera una contraseña secreta para invocar algo que ni los santos ni los demonios podían explicar. El Salmo 45. A simple vista, hablaba de un rey hermoso, de un trono eterno, de perfumes y mirra, pero en la boca de Amalia. Cada verso se transformaba. Sus palabras no se oían, se sentían. Su voz no leía. Desnudaba. Sor Teresa lo sabía. Lo había escuchado demasiadas veces desde la sombra del coro. Pero esa madrugada, decidió hacer algo más, copiar cada palabra de ese salmo en su diario personal. Letra por letra, con las manos temblorosas. Cuando terminó, sintió calor. No un calor físico. Era un calor antiguo. Como si esas palabras, escritas miles de años atrás, fueran en realidad una invitación que solo Amalia supo decodificar. Esa noche, mientras todas dormían, Teresa volvió a la capilla. Llevaba su diario en las manos. Se sentó frente al altar vacío. Y comenzó a leer. Mi corazón se rebosa de palabras buenas. Su voz era débil. Eres el más hermoso de los hombres. Pero no terminó la frase. Una corriente tibia le recorrió la espalda. No estaba sola. Amalia estaba detrás. En silencio. Como una sombra, o una presencia. ¿Sabes por qué lo eliges una y otra vez?, preguntó Teresa, sin girarse. Porque es el único salmo que no habla de Dios, sino de un cuerpo divino. Amalia caminó lentamente hacia ella. Y con un gesto suave, tomó el diario de sus manos. Lo hojeó. Lo copiaste con deseo. Con miedo, corrigió Teresa. Entonces lo hiciste bien. Al día siguiente, la Madre Superiora llamó a ambas. Las citó en el claustro, donde el sol no entraba del todo y las estatuas de los santos parecían escuchar. Este convento fue fundado sobre votos sagrados, comenzó Magdalena. Con voz firme. Pero últimamente, las oraciones tiemblan. Amalia la miró sin miedo. Teresa bajó los ojos. ¿Qué quiere de nosotras?, preguntó Amalia. La verdad. No con la boca, con la fe. Magdalena sacó un pergamino antiguo, amarillento, que había sido oculto durante generaciones en la cripta bajo la capilla. ¿Reconoces esto? Era una copia del Salmo 45. Pero no en hebreo, ni en latín. Era otro lenguaje, uno curvo, intenso, sensual. Amalia lo tocó con reverencia. Es el original, el que nunca se leyó en misa, porque provocaba lo que no se podía controlar. ¿Y tú cómo lo conoces? Amalia sonrió. No lo conocí, lo recordé. Magdalena cerró los ojos. Algo en su interior, viejo, quebrado, dormido, volvió a vibrar. ¿Y si lo recitáramos juntas? Silencio. Y luego, un sí que no fue dicho. Fue sentido. Esa noche, en la capilla, las tres mujeres se reunieron. No como monjas, no como sacerdotisas, como portadoras de un salmo prohibido. Y cuando comenzaron a recitarlo palabra por palabra, como un canto oscuro y luminoso a la vez, el crucifijo no lloró, sonrió. Episodio 10, el castigo en el nombre del Padre. La noche después de recitar el salmo prohibido, el convento de Santa Cruz no volvió a ser el mismo. Durante siglos, aquellas paredes habían contenido silencios, votos, rezos repetidos con la voz vacía, pero ahora, los muros temblaban como si hubiesen despertado de un largo exilio del deseo. El amanecer llegó sin campanas. Las monjas se levantaron inquietas. Algunas habían soñado con manos que no veían, otras con sus propios cuerpos brillando bajo una luz roja, como si el fuego del infierno no fuera castigo, sino revelación. Pero lo peor no fue el silencio. Fue el grito, uno solo, agudo, desgarrador. Venía de la celda de Sor Clara, una de las hermanas más devotas, conocida por su castidad férrea y su desprecio por las desviadas. Cuando entraron, la encontraron de rodillas, las uñas rotas por rasgar el suelo, el rostro manchado de lágrimas. Está dentro de mí, gritaba. El salmo, las palabras, las veo aunque cierre los ojos.
El padre Gabriel fue llamado de inmediato. Aunque su fe ya estaba erosionada por los espejos y los susurros. Trató de mantener la compostura. «Tráiganme agua bendita», ordenó. Pero al ver a Clara, algo en él se quebró. Ella lo miró y murmuró. «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?» Esa tarde, el sacerdote interrogó a Sor Magdalena. «¿Qué hicieron?», preguntó con el rostro tenso. «Leímos lo que siempre se negó», respondió ella. «Y no pedimos perdón. Están jugando con fuerzas que no entienden». «No, padre. Ustedes fueron quienes prohibieron entenderlas». El padre Gabriel temblaba. En sus manos, llevaba una carta recién encontrada en su propia celda. Estaba escrita en la misma caligrafía que todas, pero esta vez tenía una firma nueva. Amén. La carta no contenía palabras impuras. Era una advertencia. No luches contra lo que ya te habita. Si tu Dios castiga el deseo, entonces tu fe no viene del cielo. Esa noche, Sor Teresa fue al confesionario. No a confesar, a hablar, y lo encontró vacío, salvo por una carta doblada sobre el asiento del confesor. La abrió. Era de Clara. Vi a Amalia rezar, y supe que todo lo que me habían enseñado era mentira. No quiero castigo. Quiero repetirlo. Quiero entender por qué gemí mientras decía Padre Nuestro. Teresa dejó caer el papel. Y entonces comprendió, el castigo no venía de Dios. Venía de la culpa. Y la culpa, era un invento de quienes nunca se atrevieron a rezar con la piel. A la mañana siguiente, Sor Clara ya no estaba. Su celda vacía. Sus ropas sobre el lecho. Y sobre la almohada, otra carta. Solo 2 palabras. Estoy libre. En el comedor, mientras las monjas comían en silencio, Amalia alzó la vista. Cruzó mirada con el padre Gabriel. Y por primera vez, él desvió los ojos. Episodio 11. El coro que jadeaba en secreto. Las misas en Santa Cruz solían ser impecables. Voces limpias. Coros disciplinados. Cantos que subían al cielo sin vibrar en la carne. Pero desde la desaparición de Sor Clara, algo extraño comenzó a escucharse en las paredes del templo. Un nuevo tono. No en las notas, sino en los cuerpos que las entonaban. Sor Teresa fue la primera en notarlo. Durante el canto del Magnificat, las voces parecían temblar en las sílabas más suaves. Algunos versos salían más lentos, como si las monjas quisieran saborear cada palabra. Las respiraciones entre estrofas eran más hondas, casi sensuales. Y entonces, una noche, lo escuchó con claridad. Un gemido, sutil, entre el et exultavit spiritus meus y el in Deo salutari meo. Al principio pensó que lo había imaginado, pero luego se repitió. Un jadeo disfrazado de armonía. Un estremecimiento entre notas. Esa misma noche, Sor Magdalena convocó una reunión en la capilla. Sin velas, sin ornamentos, solo ellas, en semicírculo, como en las primeras comunidades cristianas. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó. Hubo silencio. ¿Estamos cantando, o estamos abriendo algo que no sabemos cerrar? Sor Amalia, sentada a su derecha, respondió sin rodeos. Estamos devolviéndole al canto lo que la culpa le quitó, el cuerpo. Una joven novicia, Sor Lucía, alzó la voz tímidamente. Yo no sabía que podía sentir tanto al decir mi alma glorifica al Señor. Todas la miraron. Sentí calor, no en la voz, en la piel, como si alguien me respondiera desde dentro. El padre Gabriel, al tanto de la reunión, decidió espiar desde el balcón superior de la capilla. Y lo que vio lo dejó sin palabras. Las monjas cantaban sin partituras. Cuerpo erguido, ojos cerrados, algunas, con las manos en el pecho, otras, con los labios entreabiertos, como si cada sílaba fuese un beso retenido. No era lujuria, era algo más profundo, algo que desarmaba las defensas del alma. Y entonces lo sintió en sí mismo. Un impulso primitivo, pero cargado de fe, el deseo de arrodillarse y no rezar. Adorar, no al cuerpo de una mujer, sino a esa forma de oración que la Iglesia nunca enseñó. Después del canto, las monjas guardaron silencio, pero el aire seguía vibrando. Sor Magdalena se levantó. Si esto es blasfemia, entonces no temo arder. Amalia la miró con ternura. No arderemos, madre, solo brillaremos más fuerte. Al día siguiente, la diócesis envió una carta urgente. Se había reportado actividad inusual y potencialmente herética en Santa Cruz. Se ordenaba suspender los cantos y aislar a las implicadas. Pero cuando el mensajero llegó, nadie abrió la puerta, porque en el interior, el coro ya había comenzado de nuevo. Y esta vez,
El eco no subía al cielo. Bajaba al pecho de quienes lo escuchaban. Y lo sentían latir. Episodio 12. El ángel que escribía desde dentro. Desde el primer día en que se encontró una carta entre los salmos, todas pensaban o querían pensar que alguien las escribía. Una mano concreta. Una autora carnal. Pero la verdad comenzó a desbordar la lógica como el incienso que escapa del incensario. Porque ahora, las cartas no eran encontradas. Aparecían. En Biblias cerradas. En almohadas intactas. Incluso bajo la piel de algunas. Cuando se despertaban con frases tatuadas en marcas rojas. Como si un fuego invisible las hubiera escrito mientras dormían. Sor Teresa fue la primera en confesarlo. No la escribí yo, dijo con voz entrecortada frente a Sor Magdalena. Pero anoche me desperté con tinta entre los dedos. Y el papel ya estaba doblado. La Madre Superiora la miró con gravedad. ¿Y qué decía? Teresa sacó la nota de su hábito. El papel temblaba. Sus labios también. No eres tú quien escribe. Eres solo la pluma. Yo soy el aliento. Yo soy el deseo que no se aprende. Porque ya te habita desde antes de nacer. No tiene firma, susurró. Pero siento que no vino de mí, y sin embargo, lo deseé. Amalia confirmó lo que ya todas comenzaban a intuir. Las cartas no son nuestras. Somos solo el canal. ¿Canal de quién? Preguntó Lucía. La novicia. Amalia alzó la vista. De algo que no es Dios, ni diablo. Es anterior. Es lo que hizo temblar a Eva antes de morder la manzana. Aquella noche, mientras la capilla dormía en silencio, Sor Magdalena descendió sola a la cripta del convento. Allí, donde reposaban los huesos de las fundadoras, encontró un pequeño cofre sellado con cera negra. Lo rompió. Dentro, una serie de pergaminos envueltos en seda carmesí. Los desplegó uno a uno. Y allí estaban. Decenas de cartas. Con la misma caligrafía. Con los mismos suspiros encerrados en tinta. Escritas hace siglos por mujeres que jamás dejaron constancia oficial de su voz. Mujeres que también oraban con las piernas abiertas al cielo. Mujeres que también sentían a un ángel escribir desde dentro. Al día siguiente, durante el desayuno, Magdalena habló con voz firme. No somos las primeras. No seremos las últimas. Y colocó uno de los pergaminos en el centro de la mesa. Las demás lo leyeron en silencio. Nadie lloró. Nadie se escandalizó. Solo Teresa murmuró. Siempre creí que la revelación venía desde el cielo. Amalia sonrió. Pero esta, nos viene desde el vientre. Desde entonces, las cartas dejaron de ser un secreto. Comenzaron a recopilarse. A leerse en voz alta. A compartirse como evangelios apócrifos. Y cada vez que alguien intentaba censurarlas, aparecía una nueva. En una página de Salmo. En un rincón de celda. En el pecho de una monja dormida. El padre Gabriel, testigo de todo, no pudo resistir más. Se encerró una última vez en el confesionario. Arrodillado. ¿Quién eres?, preguntó al vacío. ¿Por qué escribes a través de ellas? Y una voz, suave como pluma y brutal como deseo, le respondió desde dentro de su propia mente. Soy la palabra antes de ser Biblia. El susurro antes del primer amén. Y ahora, te estoy escribiendo a ti. Episodio 13. El fuego no tocó su cuerpo. El fuego comenzó en la biblioteca. Dicen que fue un accidente, que una vela mal colocada, una cortina vieja, una ráfaga de viento traicionera. Pero ninguna hermana del convento de Santa Cruz creyó esa versión, porque justo antes de que las llamas se alzaran hacia el techo y devoraran los estantes llenos de salmos y secretos, una última carta apareció, sin firmar, sobre el atril de lectura. Si quieren callar lo que arde, tendrán que quemarlo todo. Pero recuerden, el fuego nunca destruye lo que nace del deseo verdadero. Y no lo destruyó. Las campanas tocaron desesperadas. Las monjas corrieron como sombras entre el humo. Algunas lloraban, otras rezaban en voz alta. Pero Amalia no huyó. Entró, sola, y mientras las lenguas de fuego lamían las paredes, ella caminó hasta el centro de la biblioteca con los brazos abiertos y los ojos cerrados, como si esperara que algo o alguien descendiera del humo para abrazarla. Sor Teresa gritó desde afuera. Amalia, sal de ahí, te va a consumir. Pero Amalia no respondió. Solo se quedó de pie, inmóvil, como una oración encarnada. Minutos después, el fuego cedió por sí solo. Sin intervención. Los bomberos llegaron tarde. El techo colapsado. Las paredes ennegrecidas. El altar carbonizado. Pero Amalia estaba ilesa. De pie entre los escombros. Con la piel intacta.
el hábito sin una sola mancha. Y en sus manos, un cuaderno, antiguo, de tapas rojas, con cintas de seda y olor a cera quemada. Lo encontré, susurró. Es el original. ¿El qué?, preguntó Magdalena, temblando. Amalia abrió el cuaderno con manos lentas. No había texto bíblico. No había doctrina. Solo cartas. Cientos. Todas con la misma caligrafía. Todas distintas. Y al final de cada una un símbolo, un círculo cruzado por un trazo vertical. ¿Qué significa?, preguntó Teresa. Amalia respondió con voz suave. Es la marca del ángel que no obedece, pero que también vino del cielo. Desde aquel día, Amalia ya no participó de los rezos comunes. Rezaba sola, en la antigua cripta, donde guardaban ahora el cuaderno sagrado. Las demás monjas, una por una, comenzaron a visitarla en secreto. No a pedir absolución, sino inspiración. Algunas le llevaban papel en blanco. Otras, confesiones que no cabían en palabras. Y cada noche, una nueva carta aparecía escrita, sin que nadie supiera quién la escribió. Una mañana, un obispo llegó desde Roma. Vino a cerrar el convento. Lo encontró vacío. No de cuerpos, sino de obediencia. Las hermanas ya no llevaban hábito completo. Algunas iban descalzas. Otras, con el cabello suelto. Pero todas rezaban, con una luz en los ojos que ningún castigo pudo apagar. El obispo gritó, excomulgó, amenazó con fuego y exilio. Amalia lo miró con compasión. Ya lo intentaron con llamas, le dijo. Y ni siquiera el fuego me tocó. ¿Qué eres tú?, preguntó él, retrocediendo. Amalia se acercó, colocó la mano sobre su pecho. Soy la oración que nunca quisieron escuchar, porque se dice con el cuerpo. Esa noche, el obispo desapareció. Y en su lugar, apareció una carta más en el cuaderno rojo. Hasta el más puro termina ardiendo, cuando se atreve a escuchar lo que su carne susurra entre salmos. Episodio 14. El último salmo no tenía palabras. Tras el incendio, el convento de Santa Cruz quedó en una calma que no era paz, sino espera. Una pausa sagrada antes de algo definitivo. Sor Amalia ya no hablaba con nadie. No porque se negara, sino porque no lo necesitaba. Caminaba por los pasillos con la mirada encendida, como si oyera oraciones que las demás no alcanzaban a escuchar. Y en las noches, desaparecía por horas. Algunas decían que descendía a la cripta a escribir nuevas cartas. Otras, que ya no escribía, que era el cuaderno quien lo hacía por ella. Una madrugada sin luna, Sor Teresa despertó con un estremecimiento. Soñó que Amalia le susurraba un salmo sin voz, solo hecho de respiraciones, como si el lenguaje fuera un obstáculo para algo más hondo, más íntimo, guiada por un impulso sin lógica. Se levantó y fue a la capilla. Estaba vacía, o eso pensó, hasta que la vio. Amalia estaba arrodillada frente al altar, desnuda, cubierta solo por su cabello largo. En sus manos, el cuaderno rojo. Teresa quiso hablar, pero Amalia la silenció con un gesto suave. Hoy escribiré el último salmo, susurró, pero no con tinta. Se incorporó lentamente. Caminó descalza hasta el centro del altar, donde la luz de una vela única la bañaba como a una santa pagana. Colocó el cuaderno abierto sobre su vientre, y cerró los ojos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Teresa, con un nudo en la garganta. Ofreciéndome como papel, como voz, como carne donde se imprimirá la oración que no necesita palabras. Esa noche, ninguna monja durmió. Algo, no sabían si era sonido o vibración, las convocó una a la capilla. Llegaron en silencio, vestidas solo con lo esencial, como si presintieran que esa madrugada no pertenecía al tiempo ni a la liturgia. Amalia yacía en el suelo, con el cuaderno cerrado a su lado y una calma profunda en el rostro. Sor Magdalena se arrodilló a su lado. Tomó el cuaderno, lo abrió, y lo último que vio las dejó sin aliento. Una página vacía, pero al mirarla bajo la vela, algo brillaba. No eran letras, eran marcas, surcos suaves, como si hubieran sido escritas con piel, no con pluma. Y debajo, un símbolo, no el círculo con la cruz. No esta vez, solo una silueta, un cuerpo femenino con alas abiertas. Desde entonces, Amalia no volvió a hablar, ni a escribir, pero cuando las hermanas la abrazaban, sentían la oración vibrar en su pecho. Una plegaria muda que se transmitía de cuerpo en cuerpo como un contagio sagrado. Y el cuaderno nunca volvió a abrirse, porque no lo necesitaban. Todas lo sabían ya de memoria. A los pocos días, llegaron delegados del Vaticano.
Querían clausurar el convento, interrogar a las hermanas, llevarse los escritos. Pero al llegar, encontraron las puertas abiertas, los altares encendidos, los bancos vacíos, y en el centro de la capilla, una vela aún humeando sobre el cuaderno cerrado. Junto a él, una última carta, solo una línea. El último salmo, lo leerás cuando te atrevas a sentir. Episodio 15. Final. El silencio que quedó después del placer. El convento de Santa Cruz fue oficialmente clausurado 3 semanas después del último canto. En los registros eclesiásticos, quedó anotado como desvinculado por prácticas heréticas y comportamiento disoluto de sus internas. Pero esa no fue la verdad. La verdad nunca fue escrita, porque lo que ocurrió entre esas paredes no cabía en informes ni encíclicas. Solo en el cuerpo. Los habitantes del pueblo cercano juran que, cada noche, una luz suave y pulsante emana desde las ventanas clausuradas de la capilla, como si dentro aún se celebrara algo más antiguo que la misa, algo más humano que cualquier doctrina. Las monjas desaparecieron una a una, sin ruido, sin despedidas. Se esparcieron por el mundo como semillas que no germinan en la culpa, sino en el deseo. Algunas fueron vistas en otras órdenes, cantando con una intensidad nueva. Otras, según rumores, escriben libros bajo seudónimos, libros que arden en manos temblorosas y se venden bajo mostradores. Y de Sor Amalia, nadie supo más. Pero hay quienes dicen que no se fue, que permanece en el convento, o mejor dicho, que se volvió parte de él. La leyenda cuenta que, si una mujer entra sola a la antigua capilla, y se sienta en el primer banco mientras piensa en aquello que jamás se atrevió a desear, la vela del altar se enciende sola, y una carta aparece en sus manos, sin saber de dónde vino, ni por qué arde, incluso antes de leerla. Años después, una joven restauradora de arte sacro fue enviada a evaluar los daños del edificio abandonado. Se llamaba Camila. No sabía nada de lo que había pasado. Solo traía pinceles, lentes, y un corazón que había aprendido a no sentir. Durante su segunda noche allí, algo la despertó. Un susurro, una palabra que no entendía, pero que su cuerpo sí. Se levantó, bajó a la capilla, y encontró una carta, dobladita, sencilla, en el banco donde siempre se sentó Amalia. La abrió con las manos temblorosas. Si estás leyendo esto, no eres una turista, eres la próxima oración. Respira hondo, cierra los ojos, y siente como el silencio te penetra. Camila dejó caer la carta. Su pecho palpitaba como tambor ceremonial. Y entonces lo sintió. Un calor que no era físico. Una presencia detrás de ella, envolviéndola. No la tocaba, pero la conocía. La leía. Y dentro de su mente, una voz, femenina, suave, inquebrantable. Tú también estás lista para rezar, con todo tu cuerpo. A la mañana siguiente, el equipo que llegó a buscar a Camila no la encontró. Solo hallaron su mochila, su cuaderno de notas, y una página escrita con una letra perfecta. No se trata de Amalia. Se trata de todas. De las que aman con los ojos cerrados. De las que gimen cuando dicen amén. De las que lloran frente a un crucifijo porque sienten placer y no culpa. Y debajo de la nota, otra vela encendida. Sin fósforos cerca. Así terminó la historia. Pero no su eco. Porque el placer verdadero no deja cicatrices. Deja silencios. Silencios que no se llenan con palabras, sino con cuerpos que alguna vez se atrevieron a orar con las piernas abiertas al cielo.